A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Hoy estamos con Rodrigo Salazar Gamarra, perdón, te escribe con una R especial. Tres partners no pudieron conmigo. Cirujano dentista, doctorando en rehabilitación maxilofacial en la Universidad Paulista de Brasil, secretario de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación Bucomaxilofacial, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Anaplastología. Todas palabras complejas, doctora. Lamentablemente, tanto como la mente humana, como nos contaba, las asociaciones científicas también se complexan. Oiga, efectivamente hay gente que pierde por accidente o lo que fuera parte de su rostro, de su dentadura, etcétera, y es un problema psicológico, ¿no es cierto, profesor Lescano? Cuando uno no es aceptado por su manera de su manera física, y entonces usted tiene la solución. Bueno, es un equipo grande el que interviene en este tipo de ocasiones. Incluyendo psicólogos. Sin duda alguna, es parte del protocolo partir de la evaluación psicológica. Es un diagnóstico para que nos permita entender cuál es el grado de preparación de la persona, que pudo haber venido por una alteración congénita, nació así. Puede ser por un cáncer que de un momento al otro te detectaron y mutilaste un rostro para poder salvar tu vida. Puede ser un accidente que ni siquiera tuviste un aviso previo. Y tantos contextos diferentes, combinando la edad, el género, la etapa de vida en la que la persona se encuentra, el grado de madurez, son varias variables que hacen tan compleja y tan importante la participación de un psicólogo dentro de un equipo multidisciplinario. Y se suman más personas, no solamente todas las especialidades médicas alrededor de las necesidades de cada región anatómica, sino también de los fonoaudiólogos, asistentes sociales, todas las especialidades de la odontología, si fuera también parte intraoral o extraoral que fuera modificada. Entonces, no es posible con una sola persona atender todas las necesidades de un paciente. Claro. Y lo más importante de todo es la comunicación entre ellos, porque se trata de que cada uno de los integrantes entienda cuál es la función que va a permitir facilitar el trabajo de los otros. Entonces, más que solamente tener escritorios uno al lado del otro en un sistema, entre comillas, multidisciplinario, tiene que ser transdisciplinario, donde sé qué debo hacer para que las otras personas puedan intervenir mejor en el paciente y la calidad de vida de esta persona sea mucho más satisfactoria. Para cuestión práctica, sí, por favor, ¿nos puede contar un caso concreto que ha tenido en su vida profesional? Que ha sido un ícono en su carrera. Bueno, cada paciente es un universo aparte. Yo sé. Y bueno, quizás puedo compartir este caso. Este es un señor que tuvo un cáncer hace 8 años, fue operado. Esta es una reproducción digital materializada en una impresora 3D de un paciente que ha perdido parte de su rostro, y tras las rehabilitaciones y tras el apoyo integral del equipo, tuvo la oportunidad de, con un planeamiento digital hecho incluso partiendo del uso de un equipo celular, de un teléfono celular, software gratuito e impresoras también que son accesibles, pudimos transformar su rostro mutilado, ocultarlo con una prótesis facial. Entonces, o sea, tenía una especie de hueco aquí en el ojo derecho, un pozo. El defecto permanece, pero está ocultado con una prótesis caracterizada al rostro de él, específicamente toma para la el imagen rostro. de la parte Exacto. no dañada y le hacen una... Con un método digital podemos espejar exactamente la anatomía e imprimir un prototipo que asemeje, por ejemplo, imprimimos un plástico o una resina que asemeje la anatomía perdida, y después, una vez que está este prototipo impreso, ya por medios manuales, artísticos, transformamos esto en una prótesis de silicona. Esto es un ejemplo de, no una prótesis, pero sí de un rostro materializado. Rostro materializado en los colores, en una silicona que sea lo más próximo a la piel humana. Si bien ahorita este es el tamaño de un muñeco, esto en tamaños reales sirve para suplir narices, orejas, órbitas, fragmentos de rostros que
aquellos que no pudieron ser o que no pueden ser reconstituidos con una cirugía plástica reconstructiva. Bueno, o sea que Estructuras grandes, un ojo. Eso le cambia la vida a una persona, ¿no? Contribuye, Ahora, sí. contribuye. Ahora bien, en el Perú, porque tú vienes de Brasil, Pero peruano, ya sé, como el ceviche. además Salazar, esto parece un apellido de Lambayeque, que Chiclayo. De mi papá, al menos. Muy bien, entonces en Perú hay ya una institución que se dedica a esta actividad. De repente tú vas a hacer una empresa acá, porque ahora vienen los innovadores, emprendedores, etcétera. Existen algunos amigos, colegas que han venido haciendo esfuerzos individuales vía algunas instituciones. Sin embargo, la dificultad grande es la existencia de un sistema de referencias, un sistema que parte de la comunicación entre los profesionales, de entender que existe la posibilidad. Es aún una duda de cuándo es que debe intervenir qué profesional. Entonces esto en los mecanismos internacionales está muy claro. Solamente que gente que se siente a ordenar la casa, por decirlo de esta manera. Y no solamente es un atendimiento médico, un atendimiento clínico, sino también hay que entender que los seguros de salud no están teniendo esto en el radar, el marco legal tampoco. Entonces hay un trabajo más profundo que se debe realizar, porque 2/3 partes de este tipo de pacientes lamentablemente se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Bueno. Entonces el objetivo es resolver la gran masa de los pacientes. ¿Qué opina, doctor? Dos preguntas. Una primera, ¿a partir de qué edad se puede hacer este tipo de aplicación? Eso es muy relativo al origen de la mutilación. Correcto. Por ejemplo, en casos de alteraciones congénitas, pacientitos que, por ejemplo, debe haber visto usted bastante, que nacen sin orejitas o con fragmentos, es sumamente importante que el paciente acepte su condición. Ya. Pues un chiquito, bueno, de 3 añitos, 4 años, ¿se hay puede? casos, por ejemplo, niños que por retinoblastomas pierden globo ocular, sin duda, se hace instantáneamente. Es más, en el acto operatorio que se retira el globo ocular, se colocan unos dispositivos como provisorios que me permiten ir acomodando la cavidad para que una vez que cicatrice todo se hace la prótesis, con formadores intraoperatorios y prótesis inmediatamente. ¿Y hasta qué edad se puede hacer? Hasta la que el paciente desee. O sea, si yo mañana me muero, hoy día también me puedo hacer. De hecho, curiosamente, esto... Claro, quiero morir bonito, ¿no? Aquí ser simpático al No, cielo. y te voy a decir el caso, más simpático y lindo. Mira, hay cerca de 50 pacientes en el mundo que han trasplantado su rostro. Sí, he leído. Y seguramente en redes han visto muchos de esos videos. Claro. Y esta máscara fue hecha con una técnica para que el donador pueda tener un velatorio digno. Ah, mira. Es una máscara facial que reproduce la anatomía de la persona que donó su rostro. Se hace en horas. Las decisiones de pabellón de poder donar su rostro, de contribuir con la vida de una persona, no solamente una, porque se operan para varias otras. No entiendo muy bien eso ya. ¿Y a qué va? Escapa de mi imaginación. ¿Cómo es donar el rostro? ¿Le sacan al muerto, digamos? Efectivamente. ¿Y le ponen a una persona? Al donador, digámosle, sí, se le extrae el rostro con un conjunto de tejidos, incluso hasta huesos, incluso hasta arcadas dentarias. Le puedo compartir algunos videos de esos, pero están circulando. Como le digo, son solo menos de 50 casos en el mundo, pero hasta en este tipo de casos, ¿en qué etapa de vida puede ser? Imagínense, este tipo de técnicas se pueden utilizar. Y hay una que particularmente por un paciente que estoy atendiendo. Sí. La pregunta puede ser un poco incómoda, pero vamos, para el público, es un paciente que ha habido que hacer una penectomía. Okay. ¿Es posible? Sin duda, sin duda. Incluso tengo colegas que utilizan implantes osseointegrados para retenerlos en el hueso púbico. Ya. Y tener un elemento de retención. Entonces es un caso muy individual, muy particular, Sí, claro. Entonces es posible. Pero por un tema, partiendo de las necesidades del paciente, ¿no? Entonces cada contexto es, como le digo, un universo que siempre es lo más importante entender que el paciente está continuando con nosotros, está teniendo la oportunidad de continuar con su vida, y lo más importante de todo es que acepte su condición. Y en ese momento en el que ya aceptó su condición y que está entendiendo que esta prótesis puede permitir una mejora en su calidad de vida, ese es el momento para hacerlo. No es que la prótesis te va a resolver tu defecto, tus problemas, tu situación compleja, emocional. O sea, hay una etapa de trabajo previo con el equipo psicólogo, y en el momento que él está preparado es que recién se parte de hacer una rehabilitación.
Ya, ¿y podría tener un funcionamiento adecuado o es, digamos... Específico en ese caso, de hecho, suelen hacer 2 tipos de prótesis, ¿no? Ok. Para los 2 momentos. Oiga, doctor, bueno, yendo a lo futil, digo, que aparentemente No, sin dudas importancia, interesantes. ¿no? Hay mujeres pues que se colocan de manera artesanal cosas en los senos para aparentar que son más grandes de lo que es en realidad. Supongo que eso también es usado aquí en esto, ¿no? De hecho, en los pacientes que han sido mastectomizados por algún caso de cáncer y que no tienen oportunidad de hacerse alguna cirugía reconstructiva, es muy común utilizar unas especies de prótesis que dan volumen a la ropa que estás utilizando. Ajá. Y es más, es hasta incluso en las mujeres que sí llegaron a hacer alguna reconstrucción quirúrgica, pero que el pezón no ha sido anatomizado, puede ser o reconstituido con un tatuaje o con una prótesis de pezón que es de silicona. Entonces son alternativas, cada caso es muy particular y debe ser evaluado por un equipo médico, especialista que pueda decidir, Psicólogos. sin duda alguna. Oiga, eso me imagino pues que varios miembros del cuerpo pueden colocarse para aparentar de una forma diferente a la real. Unos más funcionales y otros más estéticos que otros, pero sí. Un brazo, no necesito que el brazo necesariamente se vea tan bonito como una piel. Prefiero quizás tener una de estas prótesis impresas 3D que por medios mecánicos puedes mover los dedos. O también hay robóticas que por medio de sensores pueden identificar el movimiento mioeléctrico y conducir un movimiento. Entonces todo esto es posible. Y si a esta se le pone encima una caracterización como esta, sería espectacular. De hecho, se hace. Muy interesante. En África he visto personas, no sé si hasta ahora, pero se deforman el cuerpo, Sí. la lengua, la cabeza. Acá nosotros No escapemos Perú de nuestra teníamos cultura, también, ¿no? No la escapemos de la cabeza cultura alargada. peruana. Pero incluso he visto unos que se ponen una especie de láminas para tener los labios largos. ¿A qué se debe, doctor Lescano, que la gente tiene eso? Es cultural, supongo que la estética depende de la Definamos cultura, qué original la estética. fealdad no existe, la belleza tampoco, es valor cultural, depende cómo se impone la... Y depende de cómo la persona se ve a sí misma y Ajá. cuánto se aprecia a sí misma, ¿no? Pues generalmente muchos de estos piercings, por ejemplo, que usan, ¿no? O estos otros agregados que se hacen, ¿no? Ahí hace poco... Lo importante es que se sienta bien que se la sienta bien, persona. ya, te gusta, pues, Pero un cacho, hay pues, veces te pues pones, ellos se sienten bien, pero chocan a los demás. claro. Por ejemplo, hay chicas que usan microfaldas, se le ve el calzón, se sienten bien, pero Y después no quieren que le digan nada por la no calle. le quiere que le digan Claro. nada. Te Pero- cuento una anécdota Sí, personal. ¿Ah? ya. Yo estoy en el Metropolitano, en mi asiento rojo, Ah, ya, ya, parece. Sí, viendo mi mail, mi celular, y de repente me llamó la atención que a la altura de mi nariz, veo un pubis con pelitos. ¿Y qué es eso? Me parece desagradable. Era una chica que estaba usando esos pantalones nuevos que terminan en B adelante, una B, bastante baja la B. Y eso, ¿cuál es el fenómeno psicológico? Encima, cuando le quise decir algo, por favor, ¿se podría usted alejar? Me dijo, ¿qué cosa? ¿Qué se mete conmigo? Usted es un acosador. Ya me puso en problemas. Sí. ¿Cuál es el tema psicológico en ese campo? Lo que pasa es que hay mucha distorsión en la autopercepción de las personas. Pero se sienten bien ellos. Y se sienten bien ellos, no importa lo que pase con los demás. Y felizmente que este tipo de ¿cómo se llama? De rehabilitación que haces, ¿no? Y lo veo sumamente interesante para los casos, por unos casos de cáncer. Yo veo muchos pacientes con cáncer y que necesitan de este tipo de O sea que ustedes van a ser soporte, socios ayuda, en una empresa, ¿no? soporte o ayuda, pero esto es sumamente interesante. Y lo que pasa es que también hay un aspecto que generalmente hay que tener en cuenta, son los médicos auditores. Si le dan pase o no le dan pase a que esto pueda funcionar o no. Ahí viene, no sé, tu experiencia cómo ha sido con ellos. Basta que vean el impacto en la calidad de vida de esa persona, el auditor vea el impacto en la calidad de vida de esa persona e incluso el rendimiento no solo personal sino laboral que esa persona va a tener a partir de una autoestima estable, de una autoconfianza, de una restitución de su autoimagen,
para que ni siquiera se tenga que justificar. Lo va a ver y va a decir, esto no tiene caso. Pero ¿sabes qué pasa? El médico auditor te pide números. El tema es, sin duda, Y en eso, los números sí están. justamente ahí viene lo que decíamos hace un instante, ¿no? O sea, cómo le mide la autoestima, cómo estaba antes y cómo está ahora con esta rehabilitación. Ahí interviene justamente esta psicología basada en evidencias con numeraciones que permiten dar esa indicación y refuerzan justamente y sustentan la aplicación de un tratamiento de esta naturaleza. Sin duda alguna, existe un sinnúmero de estudios de calidad de vida y también de los resultados de esos tratamientos. Lo que falta es que las personas correctas se sienten a juntar, no, la información está, la tenemos, lo que justifica, por ejemplo, nuestra función en Brasil, que tenemos una ONG que atiende pacientes de extrema pobreza en Brasil, que queremos replicar aquí en Perú. Se llama Más Identidad, está registrada allá, y estamos teniendo toda esta información, es accesible toda esta información. El tema es quién lo justifica, quién lo presenta. Bueno, eventualmente en el momento oportuno se generará esto una vez que exista un sistema. Entonces, pero cuente con que toda esta información que usted me dice existe y cada vez es más. Es más, dentro de nuestro equipo existe una persona, Fernando Moreno, que hizo un estudio de calidad de vida de las personas con rehabilitaciones autoritarias, incluso combinando si tienen o no implantes y tantas otras variables que se vienen estudiando, que tenemos acceso a toda esta información, está ordenado ya, es lo que justifica todos nuestros proyectos de investigación, los que nos permiten acceder a fondos para desarrollar proyectos. De hecho, este trabajo, el que usted está viendo, fue un trabajo que usó de sustituto a tecnologías de muy alto costo, con teléfonos celulares, software gratuito, impresoras 3D de bajo costo, en vez de que el centro invierta $1 millón en equipamientos, softwares y infraestructura para esto, con menos de, por dar un número aleatorio y subjetivo en este momento, con $5,000 tienes ya el centro listo, equipado para poder replicar la misma tecnología de $500,000, de $1 millón. Pero bueno, en fin, entonces se trata de juntar los momentos, las personas correctas, y los resultados están para ser justificados. Muy bien, interesante. Ahora, debemos señalar, amigos, que Rodrigo Salazar, el doctor Rodrigo Salazar Gamarra, va a presentar esta investigación, este trabajo, en el Encuentro Científico Internacional 2017 de invierno, que empieza el 30 de julio y termina el 1 de agosto. El 30 y 31 serán en el Teatro de la UNI, que tiene capacidad de 1,000 personas, y el 1 de agosto será en los locales de las facultades de la Universidad Ricardo Palma en Benavides con Evitamiento. Ahí hay 8 locales, pero además será en el Colegio de Ingenieros del Perú, la parte de ingeniería, en el CONIDA, la Agencia Espacial del Perú, el tema de astronomía. Estaremos también en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el tema de alimentarias e irradiación de alimentos, en la Universidad Peruana San Juan Bautista, el tema de salud. En realidad es un evento gigantesco para que las diversas disciplinas de la ciencia y tecnología puedan estar presentes. La inscripción es totalmente gratuita en www.encuentrocientificointernacional.org. Les agradeceré si difunden entre sus contactos www.encuentrocientificointernacional.org para hacer cada vez más en ciencia y tecnología y nuestro país cambie de destino. Por el momento estamos con una serie de problemas debido a la falta de ciencia y tecnología, incluyendo esos incendios de gente que los encierran en containers. Eso se debe básicamente que tenemos millones de jóvenes que no han sido preparados para hacer otra cosa que eso, que hacer cambios de etiquetas, etcétera. Cuando tengamos gente como Rodrigo, como José Luis Cornejo, que va a estar dentro de poco, ya nosotros estamos pasando, ¿no es cierto, profesor? Que tengan cosas que hacer, allí ya cambiaremos. Pero no se olviden entonces www.encuentrocientificointernacional. Y también estamos preparando niños los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 en el Colegio Ingeniero del Perú. Preparamos a niños para que entren en este campo. Y además estamos también en París el 21 de julio, allí con científicos franceses y peruanos que viven allá. Estará el director del Instituto de Física del Centro Nacional de Investigación Científica. Estará
expositores en todos los campos también de la ciencia y tecnología. Amigos, gracias, Muchas gracias, doctor Montoya. estimado Rodrigo, y será hasta un próximo encuentro. Muy amable, muchísimas gracias. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.